algunos cronistas, historiadores también presentaban, no tenían una idea santa, no tenían la perspectiva de Jesús. Podrían decir, ahí anda un carpintero, hay 2 o 3 que lo siguen, ¿y en qué nos podría servir eso? Nada, no tenía la óptica de Dios. Entonces muchos escritos se desecharon porque no eran santos. Adelante dice, se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos convertidos. Y los destinatarios, ya estoy comentando yo, dice los judíos cristianizados, porque inicia con la genealogía, es decir, la ascendencia de Jesús. Otro aspecto a notar es que no explica las costumbres judías que sus lectores se sabían de memoria, ni traduce los vocablos hebreos. Además, hay varias referencias del Antiguo Testamento y de la ley mosaica. Quiero decir con esto que cuando Mateo escribe, no se detiene a explicar de qué se trata tal palabra o de qué se trata tal evento, porque él supone que su pueblo ya lo sabe, ¿verdad? Es como si a nosotros se nos explica alguna tradición mexicana, es porque se supone que no la conocemos, pero si estamos entendiendo que la conocemos, ya no se nos tiene que explicar. Si alguien llega, por decir algo, y se me viene a la mente, si alguien llega esta mañana y dice, estoy desvelado porque me fui a un 15 años, pero si tú lo traduces en otro idioma o para otro país, dice que fue un 15 años. No entiendo qué fue un 15 años, ¿verdad? Como aquel que dijo, voy a una fiesta de 15 años, dijo, ¿por qué tarda tanto la fiesta? No, entendemos que hay una fiesta que se hace tradicionalmente para cuando las jovencitas cumplen 15 años. Entonces no tenemos que explicar de qué se trata esa fiesta tradicional. Igual en Mateo. Mateo no tenía que explicar ni las leyes mosaicas, ni de qué se trataba todo lo que estaba escribiendo, porque sabía que lo iban a entender, ¿quiénes? Los judíos. Entonces su evangelio está naturalmente escrito hacia los judíos y no tiene que darles explicación. Entonces, esto son factores que cuando los historiadores y los analistas revisan, comprenden que hay una autenticidad y hay un propósito, y por eso son calificados de apócrifos los que no están dentro de ese propósito. Y vamos a ver el fondo. Yo puse aquí el fondo. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido a los judíos. En Mateo 25, no sé si vamos a entretenernos tanto, pero habla Jesús del juicio final y de Él como autoridad, de Él mismo, del Mesías como rey y como autoridad, para que a los judíos se les pudiera decir que había un hombre que iba a ser el rey y la autoridad. Era impactante, era rechazado, iba a ser rechazado. Sin embargo, por eso inicia Mateo antes que nada hablando de la genealogía. Y Mateo les estaba diciendo, ¿se acuerdan de sus antepasados, de fulano, de sutano? Pues él tuvo este hijo, y él tuvo otro hijo, y él tuvo otro hijo, y llegamos a Jesús. Y Jesús les estaba diciendo, Mateo estaba diciendo, este Jesús que fue crucificado, que tuvo esta vida que yo estoy relatando, este Jesús es el Mesías porque les fue dado a su pueblo, y les fue dado en este linaje, en esta línea ascendente o descendente, como se quiera ver, pero él lo pone así, él pone la genealogía de Jesús para que el pueblo judío comprenda que el Mesías era auténtico. ¿Sí estoy claro hasta ahora? No sé si hay algún comentario, alguien quiere aportar o participar. Bien, eso es en cuanto a... Sí. Yo les quiero confesar con mucha vergüenza que alguna vez me encontré a una persona, viviendo yo en Europa, me encontré a una persona que había venido a visitar México y me dijo, ¿qué crees? Acabo de estar en tu tierra y las fiestas de la Guelaguetza, ¡wow! Y yo dije, ¿la Guelaguetza? Sí he escuchado, pero ¿sabes el origen? Me dijo de las fiestas. Dije, Dios mío, qué vergüenza. No sé qué son las fiestas de la Guelaguetza. Las he escuchado y sí, pero no sé qué son. Y me dio mucha vergüenza. Bueno, pues este Mateo era judío, obviamente sus padres lo habían enseñado, porque los judíos eran muy cuidadosos, desde chicos se les llevaba a la doctrina, a que escucharan la doctrina, pero no practicaba, y como dice el pastor, no le importaba. Él se dedicaba a los impuestos y a los números, no era ni un gran escritor, ni un gran cronista, no sabía relatar, no sabía escribir, y tal vez no conocía muchas de las cuestiones teológicas. Sin embargo, estaba diciendo, yo conocía a este Jesús y viene de esta rama. Y saben que una de las razones por las cuales decía yo que el Evangelio de Marcos fue escrito primero,
Se puso primero el Evangelio de Mateo porque eran las nuevas que tenían que leer primero los judíos. Primero tenían que escucharlo ellos. Sí, Lupita, claro, te agradecemos, es cierto, el Señor nos transforma, el Señor nos prepara y es el Espíritu el que nos hace ser los medios nosotros, ¿verdad? El Espíritu nos mueve. Bueno, pero en esa época no sé si lo iban a comprender los judíos. Muchos actualmente no comprendemos por qué algunos hermanos hacen cosas tan santas o tan impresionantes, porque Dios los ha transformado. En ese momento había que impactar al pueblo judío y demostrarles que lo que estaban escribiendo Mateo era real y era cierto. Hermano, díganos. ¿No tenía comentario? Es que vi su mano así. Adelante. Muy bien, gracias, está muy buena su aportación. Yo creo que no lo escucharon todos porque hoy estamos ya usando los aires acondicionados. Voy a permitirme un poco traducir. Decía el hermano que los escritos de los evangelios tomaron aproximadamente 60, 70, 80 años en esos años se escribieron. Sin embargo, en el momento en que se elige cuáles van a ser los canonizados o los auténticos y cuáles son los apócrifos, en otras palabras, cuáles son auténticos y verídicos y cuáles son falsos, eso toma muchos más años. Es cierto, y durante un tiempo anduvieron publicándose, ya que se estaban llevando a escritura, muchas cosas que no eran verdad. Tuvo que haber un concilio y decir cuáles son y cuáles no. Y decía el hermano Jorge que ahí es donde él tiene un poquito la inquietud de cómo es que esto se dio. Voy a comentar dos cosas importantes. Una, ya la semana pasada, con este ejemplo que yo les había dado de los comentarios de un evento, empezamos a descartar muchas posibilidades de que otros evangelios fueran santos. ¿Recuerdan? Una, su interés no estaba en el propósito de Jesús. Podían hablar de él, algún aspecto de su vida, pero no en el propósito. Y los 4 evangelios hablan del mismo propósito, de la misma persona, del mismo carácter, del mismo origen. Estos tienen entonces un solo propósito, con la complejidad del Señor Jesús en sus parábolas, con el fondo teológico antiguo, es decir, con la sincronía que tienen todas las profecías cumplidas en él. Los apócrifos no coinciden, como les decía, ¿de qué nos sirve que alguien diga, este carpintero parece que revivió a alguien y lo van siguiendo unas mujeres, una de ellas era prostituta? O sea, eso no nos aporta nada. No nos aporta nada santo. Los 4 evangelios conforman un solo mensaje que es puro, de origen teológico, santo, con un impresionante mensaje: Él es Dios. Eso para empezar. Número 2, y con esto tal vez voy a tranquilizar por allí en la intimidad de nuestro hermano, en su mente. Yo he pasado por muchas dificultades para comprender, sigo sin comprender muchas cosas que Dios hace, pero le quiero compartir esto y a todos ustedes también. Cuando se hace la canonización o la depuración de los libros santos que iban a constituir el Nuevo Testamento, se consideran muchísimos aspectos históricos y no solamente teológicos, pero se arma un solo canon y se llega a la totalidad de 66 libros. Por donde quiera que le buscaron, inspirados en el Espíritu Santo, los analistas y los teólogos que estuvieron en sus tiempos revisando, por donde quiera que llegaron a depurar, fueron 66 libros en total en la Biblia. Hay un estudio del menorá hebreo, recuerdan, de aquel candelabro en donde todas las figuras que arman ese candelabro suman 66. Y cuando se comprende cuál de ellos lleva al otro y ocasiona otra rama, se entiende que esto es en realidad la Biblia. Están incrustados ahí 66 partes y son estos 66 libros. No sé si eso descanse un poquito, haga descansar un poquito cierta incertidumbre en ustedes. Sí, interesantísimo. Miren, me voy a permitir adelantarme un segundo. Los invito a que vayan a su libro de Ezequiel. Quiero adelantarme un poquitito, lo que vamos a ver tal vez en 2 clases o en 3 clases, pero va a ser de mucha utilidad. Ezequiel, en el capítulo 1, por favor, en el versículo 10, está hablando de Ezequiel de una visión
Este profeta tuvo una visión muy compleja porque cuando uno lee este primer capítulo se da cuenta que él está repitiendo cosas, como que soñó y vuelve a decir, había unos hombres y tenían alas y se cubrían las manos, y había unas ruedas, se movían los hombres, se movían las ruedas, y estos hombres tenían estas cabezas, tenían una cabeza con 4 vistas.